Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juntos en las pantallas del Canal 8, la señal 23, las plataformas que nos acompañan habitualmente para las noticias y las entrevistas. Bien, pues de inmediato vamos a comenzar saludando a quien nos va a entregar algunos minutos para que nuestras telespectadoras y telespectadores conozcan su pensamiento, su ideal, ¿cierto? Su plataforma de trabajo en el ámbito político. Está Juan Pablo Peso. Juan Pablo fue candidato a consejero regional en su momento y participa del equipo de campaña del candidato a gobernador regional Alejandro Navarro. Juan Pablo, bienvenido. Hola Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y aquí estamos, trabajando, ya la cuenta regresiva, hoy día se termina la publicidad política y ya el domingo nuevamente la elección. Oye, hablemos algo de lo particular tuyo, Juan Pablo. Tú participaste como candidato a consejero regional. ¿Cómo utilitarías la experiencia vivida? Porque tú estuviste mucho tiempo afuera, te integraste hace muy poco acá, o reintegraste porque tú eres de acá. ¿Cómo fue la experiencia vivida? Fue muy enriquecedora, la verdad es que, y también positiva, porque si bien no pude llegar al Consejo Regional, sí me permitió tener una cierta plataforma, tener visibilidad. Hace un año que estoy en política y creo que haber sacado 1824 votos no es menor. Considerando que para esto se requiere mucho más tiempo y también recursos económicos para poder hacer publicidad, que es clave hoy día en la política de la actualidad a nivel mundial. ¿Con qué idea venías desde Europa? Estuviste harto tiempo en Francia, recorriendo el viejo mundo. ¿Y con qué idea llegabas a Chile cuando te reintegraste a la política? Con una idea, me imagino, transformadora. ¿Y con qué te hallaste acá Sí, en este país? efectivamente estuve un tiempo importante viviendo en París y por estudio y después por trabajo. Claramente la idea que uno absorbió a nivel académico y después en el mundo social en Francia, uno trae nuevas ideas, principalmente en cómo sanear las instituciones políticas, cómo recuperar la política para la ciudadanía, la participación, la democracia participativa, y cómo hacer que las ciudades sean ciudades con calidad de vida, una ciudad como Concepción segura, una ciudad donde tengamos un buen sistema de transporte público, un buen sistema de trenes urbanos como el Vivotren, y una ciudad que esté al servicio del ser humano, ¿ya? Al servicio de las familias, al servicio de los jóvenes. Creo que esas eran mis ideas principales para hacer que la política local, nuestra ciudad, nuestra región, Concepción, que es muy importante en la historia de Chile, tenga una fuerza y un matiz distinto a lo que es la política actualmente. ¿Y cómo se trabaja ya el sistema político en Francia en líneas generales? ¿Con qué idea te quedaste frente a la gobernanza? Mira, si hacemos una comparación, yo siempre he sido, desde que llegué de Francia, comencé a observar que hay feudos municipales. Tenemos ahora un feudo en Talcahuano, tenemos un feudo en Hualpén y lo teníamos acá en Concepción. Y para mí, la política, como yo la pude ver en una democracia desarrollada, en democracias desarrolladas en Europa, no se repiten los apellidos. La política no es un negocio familiar. La política no es una reproducción de apellidos del papá al hijo, de la mamá a la hija. eh, y por tanto eso corrompe y viola los principios básicos de una democracia. Por tanto, siempre yo estoy pregonando constantemente la democracia participativa, ¿ya? Y que todos tengamos la igualdad de oportunidades. Porque tú cuando eres hijo de un político partes como 300 metros adelante, porque tiene dos recursos Sí. que son muy importantes. Uno, el recurso simbólico, ya que son el contacto, la influencia, el conocimiento y visibilidad del apellido, y por otro lado el recurso económico, que por lo demás el recurso económico proviene del Estado. Por tanto, eso es transgredir, el no estar en igualdad de condiciones. Y lo posible, si llego un día a ser con parlamentario, en 4 años más, creo que es más viable, porque esto es todo un constructo en la política. Y yo llevo un año haciendo política, ya tengo visibilidad, tengo personas que me aconsejan mucho y yo que también puedo influir, y que en 4 años más podemos tener una ley donde la reproducción familiar no existan en política.
Si el papá ya no está en ejercicio, sí puede, sin duda, tiene todo el derecho. Pues si hay un familiar, como la licitación es pública, Mario, cuando tú participas en una licitación pública, claramente hay uno firma una declaración de honor donde no hay ningún familiar en esa institución que está lanzando esa licitación. Debiese ser lo mismo en política. Ya. Y eso no se da. No se da. Ya. Y hay que legislar, etcétera. Legislar, o claro. bien, o más que legislar, tener el sentido común de decir, oye, no, esta línea... Claro, si nos dimos cuenta en un momento dado que los mandatos tienen que ser limitados, son 3 mandatos diputados, 3 mandatos alcalde, Ortiz sale porque tiene ya 3 mandatos. Nos dimos cuenta que no era normal y se puso la ley. Entonces, para mí no es normal que, y todos estamos de acuerdo, que no es normal que los que conocemos de política, sobre todo sociología y ciencias políticas, sabemos que no es normal y es una transgresión a la democracia que existe una reproducción familiar. Ahora cuéntanos, siguiendo en Francia, donde estuviste harto tiempo, el sistema de elecciones que tienen allá es tan amplio como que acá aparezca en las elecciones pasadas una papeleta con 90 candidatos, por ejemplo, a concejales, 7 a gobernadores, otros tantos a consejeros, etcétera, etcétera. Sí, pero hay elecciones que son más intermediarias. Por ejemplo, la elección de senadores es intermediaria. Vale decir, son los alcaldes que deciden, los consejeros regionales también. Pero sí, la elección al Consejo Regional, hay muchísimos nombres, como también al concejales. Se podría acotar más. Y además que ahí hay otro paradigma de la política, otro sentido, otros principios. Por ejemplo, la publicidad. La publicidad está bien normada. Aquí no se pone publicidad en cualquier parte. Hay espacios públicos donde cada candidato tiene el derecho a tener una pizarra o un panel para hacer publicidad política. Ahora bien, el dinero también se controla bastante. Ahora estamos viendo como la campaña de la derecha, principalmente hoy día, si yo comparo con la de nuestro candidato Alejandro Navarro, Sergio Yacaman, es impresionante cómo ha gastado dinero para poder ser gobernador. Y seguramente, por lógica, debiese ganar porque ha invertido millones y millones de pesos en una campaña que también es un atentado contra la democracia. Porque la democracia debiese ser basada en ideas y no basada en mentiras. Y ellos, la candidatura de Sergio Yacaman ha mentido. Ha comenzado mintiendo ya la segunda vuelta que contra Alejandro Navarro, fake news del soldado de Maduro. Y me parece que es un despropósito porque él hoy día está quedando delante de toda la ciudadanía de todo el país que es un cobarde. ¿Ya? No tiene la valentía política que tiene Alejandro Navarro. Ya, a mí me gustaría preguntarle 3 puntos importantes. ¿Ya? Preguntarle por qué renunció en plena pandemia, el 2020, y no estuvo más de 2 años. Se muestra a Yacaman como si hubiese sido un gran gestor, un gran intendente. Mentira. Fue un intendente muy limitado porque estuvo desde abril de 2019 hasta noviembre, el 15 de noviembre de 2020, en plena pandemia 2020. Dejó el cargo, ¿para qué? Para ir como candidato a diputado. Y seguramente ahí, con ese dinero que estuvo ahí, financió su campaña política como diputado. Y no ganó, perdió. ¿Ya? Porque aparentemente tampoco hubo una rendición de cuentas. Segundo, me gustaría preguntarle que tuvo miedo él porque no quiso ir a ningún debate con Alejandro Navarro y eso demuestra una cobardía política y también una falta de respeto hacia la ciudadanía. No querer debatir. ¿En qué parte del mundo se ve alguien cobarde que se esconde y no quiere debatir con la verdad? Preguntarle qué hizo con los millonarias transferencias que le hizo la Universidad de San Sebastián. En el año 2000 también, 2020. En el año 2020, cuando era intendente. ¿Quién era la ministra de Educación en ese entonces? La MI 17. Marcela Cubillos, que todos sabemos el escándalo de 17 millones que estaba en España, durante 2 años estaba recibiendo, no venía a trabajar, a hacer clases en la universidad y recibía 17 millones de pesos. ¿Ya? Y el otro punto que me gustaría preguntarle, ¿tiene un pacto de silencio con Rodrigo Díaz? Jamás se le escuchó cuestionar a Rodrigo Díaz como un corrupto, por toda la plata que falta en la gobernación, por el caso convenio. 8.000 millones, no se sabe dónde están. Me gustaría saber también qué va a hacer, si es intendente, cómo va a recuperar los dineros y cómo lo va a hacer. ¿Va a hacer un
un balance, una rendición de cuentas a Rodrigo Díaz, considerando que este lo apoyó, esta semana abiertamente lo apoya. Entre gente no transparente y corrupta se entienden. Ahora dime una cosa, ¿cómo se las ha arreglado en esta campaña Alejandro Navarro, tú que participas del comité asesor, en este caso de la campaña? ¿De dónde ha sacado recursos? ¿Cómo se las ha arreglado en este caso en Navarro? Principalmente con el partido, amigos que le dan donaciones, muy pocas donaciones, y ha sido complicado, ¿no? Recursos propios también, pero sí que ha sido... El pasar a segunda vuelta, ¿qué significó para el grupo de campaña y para el mismo? No, ya pasar a segunda vuelta significó una victoria. Aunque nosotros no ganemos el domingo, ya nos sentimos ganadores. ¿Y por qué? Por los pocos recursos que hubo en la campaña. Muy, muy pocos recursos en la campaña de Alejandro Navarro. Con la fuerza de la gente que lo apoya, amigos. ¿Hubo pocos Ya. recursos y pocas ideas también? ¿O diría que hubo No, ideas sobre la no, mesa? idea, no, sin duda que Alejandro no, es un animalazo político y donde las ideas fluyen constantemente y que en términos de programa tiene mejor programa que Yacaman, tanto económico y político, cultural y en todo ámbito de cosas, incluso en ¿Podría nombrar un par de esos puntos del programa de Navarros? A ver, Por el tema de la ejemplo. seguridad, ¿ya? Alejandro Navarro tiene un proyecto donde quiere incluir mucha inteligencia y tecnología en la seguridad, las cámaras en todas partes, inteligencia, drones inteligentes, además inteligencia de punta, ¿ya? Para poder controlar la delincuencia, ¿ya? También crear una cárcel ya de reos, presos, avesados en el crimen organizado, en la cordillera, y solamente dejar acá a los primerizos. Yo una vez le Sí. escuché en la provincia de Biobío que tenía dentro de su programa la creación de 2 nuevas comunas. Una de ellas Salto del Laja, decía, por ese sector, por el tema del turismo que podía Claro, generar claro. recursos propios, ¿no? En términos de transporte público también, poder tener al máximo, renovar el parque de buses eléctrico, el biotren, toda una infraestructura mejorar para que el sistema de la movilidad se modernice, incluso con ciclovías, una ciudad más sustentable, más ecológica, el tema de los 100 médicos especialistas por año, construir hospitales, crear una universidad en Arauco, y también incluir todo lo que es el mundo evangélico en tener oportunidades para que el Estado pueda entregarle la herramienta, porque hoy día es la iglesia evangélica el que está haciendo la mejor pega, el mejor trabajo social, recuperando a jóvenes o a personas del alcoholismo, de la drogadicción, reinsertando socialmente después de haber estado en la cárcel a delincuentes. Entonces sí que Alejandro, en términos social, desde el punto de vista social, económico, tiene un programa mucho más interesante que el de Yacaman. ¿Lo ha perseguido mucho Alejandro Navarro el concepto ideológico, dirías? Ideológico desde qué Bueno, es punto de que vista? a él se le asocia, tú sabes, el soldado de Maduro. Él estuvo acá una vez y fue directo. Él dice que no fue el creador de esa frase, sino que esa frase él la asoció con Diego Armando Maradona en alguna Fue una oportunidad. fake news. Fue una entrevista de radio en Santiago donde le preguntaron que si él apoyaría. Fue el 2017. Estamos hablando del 2017 cuando Maduro era ya un régimen Sí. democrático. Y eso quedó instalado. Pero quedó instalado, pero fue una fake news porque jamás salió de su boca el de soldado Maduro. Simplemente le preguntaron después, Maradona hizo esto, si yo soy soldado Maduro, usted sí apoya a Maduro. Dijo, sí, totalmente, pero jamás dijo, yo soy el soldado, jamás. Fue una fake news. Y de hecho, de eso se han aprovechado todos los medios de prensa de derecha y principalmente el candidato deshonesto Sergio Yacaman. Ahora bien, dentro del futuro de Navarro, ¿está condicionado su carrera política a lo que pase en las elecciones de gobernador en la segunda vuelta o no? No, para nada, porque ya Alejandro va a quedar en la contingencia política, va a quedar como liderando la oposición. O sea, ya tiene 189.000 personas que votaron por él y ahora vamos a esperar el domingo, que todavía nada está dicho. Hasta el domingo sabemos si ganamos,
si ganamos o perdemos. Si ganamos, contentos todos. Si no, hay que seguir luchando, hay que hacer oposición. A ver, cuando Juan Pablo habla de oposición, ¿qué tipo de oposición llega a ser? Porque se supone que Alejandro Navarro es el candidato del oficialismo hoy día, Claro. del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo se maneja eso? A ver, Alejandro nunca ha sido regalón ni de Boric ni de los partidos políticos. Ahora lo están apoyando, pero queremos seguir construyendo confianzas para tener una posición potente a nivel regional contra, si gana la derecha. Yacaman, que por lo visto tiene un pacto del silencio con el actual gobernador. Ya ante eso hay que trabajar en conjunto, en alianza, en unidad política para poder hacer oposición y poder el próximo año tener nuestros candidatos a diputados y también impedir que salga a la derecha, tenga su presidente, saque el presidente de la República. Ahora, en lo particular, Juan Pablo, tú estás ya comprometido en el equipo de campaña de Alejandro Navarro, pero en lo particular tú vas a seguir articulando en este espacio, ¿no? Este espacio público de cara a próximas elecciones, en fin. Peso hay para rato, ¿eh? Yo en mi tierra, en mi ciudad y voy a seguir apoyando, influenciando políticamente, intercambiando con nuevos actores o con actores más avesados como Alejandro Navarro y siguiendo la política de un constructo. Hay que seguir luchando por el bien común, el bien superior de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país y seguir en política es lo mío, porque me siento totalmente legítimo, soy cientista político, sociólogo político, por tanto tengo que estar en esta arena política que me motiva, que para poder hacer transformaciones sociales de verdad hay que trabajar los 365 días del año y durante 4 años, 5 años, lo que sea. Me quedan años por delante, tengo juventud y en algún momento se va a dar que voy a tener que asumir. ¿Cómo se dio la cercanía con Alejandro Navarro en lo particular? Es una historia súper linda con Alejandro. Se dio el 2011 cuando yo tuve la primera transición. Yo estuve 8 años y medio primero en Francia, en Lyon, Francia. Volví el 2011 a Concepción hasta el 2014. Después fui a Santiago el 2015 a trabajar en el Colegio Francés de Vitacura. Y en ese entonces yo el 2013 postulé una beca a Londres, a la London School of Economic Political Science. Yo quería ir a estudiar a Londres para mejorar mi inglés y subir un poco mi posgrado, tener un buen nivel de estudio a nivel de posgrado. Y fue en ese entonces que yo postulé a Beca Chile y me faltaron 3 décimas, Mario, 3 décimas. Y ¿por qué no pude ir a Londres? Porque arriba estaban los hijos de políticos de derecha, hijo de Carlos Larraín, de Coloma, que se habían adjudicado las becas. Yo hice una campaña nacional, junté firmas y ahí conocí a Alejandro y dijo, no me parece justo que te quiten esa oportunidad, vamos, yo te voy a hacer contacto, estaba asumiendo el gobierno de Bachelet, voy a hacer que te reciban en La Moneda y me hizo esa gestión y viajé hasta La Moneda y me tenía que entrevistar con Michelle Bachelet y finalmente me recibió la ministra del Interior en ese entonces, Jimena Rincón. Y ahí tuvimos una relación de amistad y de contacto y luego cuando volví ahora el 2022 y yo comencé a aparecer en las redes sociales y en los medios de comunicación, él vio que, pero sí, yo lo conozco, amigo mío. Y un día me llamó y se consiguió mi teléfono y me dijo, juntémonos, quiero hablar contigo, hace tiempo que no te veo y todo. Y nos juntamos en un café a hablar y me dijo, no vayas como candidato a alcalde, yo necesito que tú vengas conmigo, anda como consejero regional, baja un poco la puntería, demasiado brutal, ni llegando hace un año, no podía ir a puro perder Bueno, igual perdí como consejero regional, igual, pero sí que me sirvió bastante experiencia y también los consejos que me dio y estrechamos mucho nuestra amistad y admiración porque es un hombre valiente que le pone el pecho a las balas, no se escapa, no anda escondido como Yacaman y a pesar con todas las fake news y toda la estigmatización social bajo su persona, soldado Maduro, que en las redes sociales y en la calle es menos que en Concepción, ¿eh? Pero sí que lo ha afectado muchísimo, fue un daño bastante fuerte a su imagen, ¿eh? Me parece injusto, pero la política, las venganzas políticas son platos que se comen fríos. Juan Pablo, ¿hay cierta aprehensión por lo que pueda pasar en las elecciones
por los votos nulos, los votos blancos, por entusiasmar a una alta cantidad de gente que no se decidió en las pasadas elecciones y marcó cierto rango también en porcentaje, Sí, ¿no?, sí, de claro, ausencia. 22%, 238.000 personas Sí. más o menos. Es una incógnita, es una... no sabemos si esta vez van a ir a votar o no, porque si no fueron la primera, puede que ahora vayan, ¿ya? Porque hay dos candidatos y la gente dice, no, este no prefiero a este, prefiero ir por él. Entonces es una incógnita, no lo podemos saber hasta el domingo. Esperemos que vaya y que los nulos y los blancos sean menos y que la abstención también vaya más gente a votar. Pero estuvo alrededor del 80% del padrón, ¿eh? Bien. Bueno, ha sido muy gentil por tu tiempo, Juan Pablo, que tenga éxito en la campaña, en lo que resta y, por cierto, en lo particular, cuando te definas también para próximas candidaturas, porque tiempo, muy joven, parece que tienes de sobra, ¿eh? Sí, no hay problema. Aquí peso queda para rato y sí, el próximo año lo descarto totalmente ir como candidato porque no es de mi interés, pero sí construir un relato político y va a haber sorpresa. Todavía no puedo decir nada, pero sí está la intención de luchar, seguir luchando políticamente bajo una estructura y ahí le iré contando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también. Bien, pues Juan Pablo Peso fue ex candidato a consejero regional del equipo de campaña Alejandro Navarro en vista de las elecciones de gobernador en el próximo, el balotaje que le llaman el domingo venidero. Hacemos una pausa y volvemos.